Señal Memoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mi Ego y Yo. Nuestro invitado de hoy es Carlos Benjumea, conocido cariñosamente entre todos los colombianos como el Gordo Benjumea, actor, director de cine, televisión y teatro. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por recibirnos a los dos. ¿Cuáles dos? A mi ego y a mí, ¿no dice? ¿Alguna vez se ha sentado a hablar de su ego y de usted y de nada más que de usted? Yo pienso que el ego es necesario para estar en este trabajo, si no uno no sería capaz de vencer ese miedo a hacer el ridículo para alimentar su propio ego. Por eso es uno no solamente es ególatra, sino pues todo lo que conlleva el ego, el egoísmo, etcétera, etcétera. Y por esta misma razón uno tiene la tranquilidad a veces de pararse ante una cámara o subirse a un escenario o hacer una película o prestar lo que uno es para un personaje. A estas alturas de la vida, ¿usted todavía se asusta cuando está frente a una cámara de televisión? Se asusta, me muero el susto. Y yo creo que cada vez más, yo no sé por qué razón, uno cada vez más le preocupa su trabajo. Y tal vez es eso, ¿no? Yo a veces he pensado, no sé si es la responsabilidad que uno tiene ante un trabajo dado, o si es que su propio ego comienza a sentirse humillado y ofendido, y empieza a existir ese difícil equilibrio que es lo que conforma a un artista. Y eso es lo que le produce a uno muchas veces miedo de subirse a un escenario, ya casi en el momento de entrar. Ya cuando entró, ya se acabó el problema. Cuando usted habla de equilibrio, ¿se refiere al hecho de enfrentarme a lo que la gente espera de mí y lo que yo realmente soy? Cuando uno está frente al mundo del espectáculo, nuestro trabajo es un trabajo que es totalmente efímero, es un trabajo que muere en cada noche y no queda ningún testimonio de lo que se hizo. Trascender en este oficio, por eso es tan complicado y es tan difícil. Uno lo que busca es eso, es trascender. Pero ese enfrentamiento con el público, el estar frente a una crítica que no es la crítica de la prensa, porque nuestro trabajo es el más fácil de ver, el más fácil de criticar y tal vez el más difícil de hacer, porque no puede aparecer como difícil. Cuando uno se enfrenta a ese público es cuando viene el verdadero miedo. ¿Cómo me califican? Si siente uno el miedo de niño, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudiaba ir a presentar un examen, era el miedo de qué calificación voy a sacar. No qué sé, sino cómo me califican. A lo largo de toda su trayectoria artística, ¿dónde ha permanecido más tiempo? ¿Delante o detrás del público? En este caso, pues la cámara. Yo creo que en los dos lados, ¿no? Y los dos me encantan. Porque es que el estar detrás de cámaras le da a uno la opción del manejo, la opción de la creación general del espectáculo. Eso es lo que a uno le permite, y cuando hablo del espectáculo hablo del programa de televisión o de la película o hablo de la obra de teatro. Eso es fascinante porque es el poder saber uno que antes de comenzar el trabajo, quien realmente sabe lo que se va a hacer es quien dirige. Claro. Tiene todo el contexto general. Entonces es como empezar, ya tengo el libro escrito, voy a empezar hoja por hoja a volverlo realidad. Y es como ir haciendo un bordado hasta que termina uno de hacer perfectamente todo. Y ese concepto que uno tiene general de un montaje cualquiera, puede ser de una obra clásica, de una obra nueva, ese concepto es el que es válido para la gente o no lo es. Entonces el público cuando ve algo, cuando lo ve en televisión o en cine o en teatro, dice simplemente me gusta o no me gusta. Cuando usted pone algo en escena, ¿qué es lo que pesa más para usted? ¿Lo que usted tiene en mente, lo que usted quiere producir a nivel personal o el resultado que se va a dar después en la gente? A ver, esa es una pregunta de toda la vida que todos nos hemos hecho. Es la famosa existencia de la cuarta pared en el sentido de que uno se encierra a hacer un trabajo para uno mismo. No tanto en el sentido ególatra de la palabra,
no en el alimento del ego, sino en la conformación de la obra como tal. Cuando uno hace un Hamlet, por ejemplo, en la historia de Hamlet, y lo que uno hace es voy a presentar este espectáculo que es Hamlet, para que el público lo acepte o no, pero es mi teoría de Hamlet y no la teoría del público. Claro. Sin embargo, ese público tiene que estar presente y es latente para uno en el momento en que trabaja. Ese calor, esa comunicación que existe entre ellos y uno, es lo que hace tan embriagante este trabajo, porque uno todas las noches es distinto, el público es diferente y uno también es distinto cada día, ¿no? ¿Le ha pasado que alguna vez monte algo con mucho entusiasmo y al final a la gente no le guste? Muchas veces. ¿Y cómo se siente? Lo quito. No lo quito de loco, sino quito esa parte de los espectáculos. Recuerdo una vez haciendo algo, trabajamos mucho tiempo. Trabajamos durísimo, ensayos de 4 o 5 horas diarias durante mucho tiempo para lograr una escena que estaba buscando y que a mí me gustaba mucho. Cuando la presentamos era la más harta de la obra. ¿Por qué? Porque en el contexto general no funcionaba. Y yo la había trabajado independientemente. Y simplemente no funcionaba, sáquenlo. Sin apegos. En esto no puede tener uno apegos de nada, porque es que si no se pierde lo que uno quiere hacer. Uno puede, digamos, el pintor puede enamorarse de un color, de un rojo, por decir alguna cosa, pero si en su cuadro, que es de temática azul, no cabe ese rojo, no lo puede meter. Entonces uno tiene que soltarse de esas cosas que a uno lo llevan, que a uno lo apegan. Cuando uno hace televisión, por ejemplo, de pronto se pega unas enamoradas de unos paisajes divinos, pero el paisaje no importa. Lo que importa es el contexto dramático que se quiere llevar. Entonces no se puede en un momento dado tomar algo que a uno le puede gustar, pero que puede ser perjudicial para el mismo espectáculo. Ahora sí, cuéntenos cómo fue su infancia, dónde nació, cómo era su entorno familiar. Bueno, yo nací en la ciudad de Bogotá. ¿Podemos preguntarle cuánto hace? Sí, claro, 55 años. Sí, a estas alturas del partido es muy difícil ocultar uno la edad, ponerme de 20. Hace 55 años nací en Bogotá, en un sitio que quise mucho, se llama el barrio de La María. De ahí había una muchachada, que hoy somos todos geriátricamente muchachos, ¿no? Había una muchachada que de todas maneras trascendió en la vida nacional de alguna manera, ¿sí? O en el mundo de los negocios, o en el mundo del espectáculo, por esas raras coincidencias de la vida. Me movía en una familia que era mi padre, mi mamá, y éramos en esa época 5 hijos. Ya desapareció una, y uno de mis hermanos, somos 2 varones y 2 mujeres, los 2 hombres nos metimos a hacer teatro, sin tener nunca en la familia una herencia que nos permitiera llegar a eso. Yo no te sabría decir por qué él, pero yo al menos estaba comenzando la televisión. ¿Qué edad tenía usted? Pues yo nazco en el 44, 6, la televisión comenzó en el 53. Digamos, yo tenía como unos 12, 14 años más o menos. Adolescente. Y, claro, y yo quería ser artista, yo quería puesto de artista. ¿Por qué? Por mi ego. Claro, quería figurar. Claro, era una maravilla. Yo pensaba, en ese momento, pues muy localmente, pensaba que si yo llegaba a tener una fama, llegaba a tener en ese sentido, una manera de aparecer, de trascender, de pertenecer. Seguramente las niñas compañeras de donde yo vivía, cuando yo me bajara del bus, porque ni siquiera pensaba del carro, no, del bus, y la gente de prensa viniera a verme, y los reporteros, claro. Era una manera como de conseguir el amor y el favor de mis compañeras. Eso era egolatría totalmente, claro. Pero eso lo veo yo hasta ahora. Pero no tenía cómo llegar a la televisión porque nosotros no teníamos alguien que nos llevara allá. La palanca. Claro, entonces, solución. Él por su lado y yo por el mío, o sea, independientemente. En esa época, a los 14 años, todavía estaba estudiando en el colegio.
Yo estaba estudiando en el colegio, pero me parecía tan harto, tan mamón. ¿Terminó? Yo terminé, pero, mejor dicho, era como con remolque. Una hija mía, yo pasé por todos los colegios que hay en Bogotá y una hija mía decía que no era que me echaran, sino que yo era tan querido que se peleaban todos los colegios por tenerme a mí. Sí, yo creo que ese es el periodo más harto de mi vida ha sido ese. Y ha sido increíblemente, era harto porque tuve muy mala educación inicial, malos profesores. ¿Qué era lo que no le gustaba del colegio? Ay, no me gustaban los profesores, enseñaban como a mí me parecía que estaban desfasados y usaban la regla y usaban para golpearlo a uno y era más la letra con sangre entra que su capacidad de enseñanza. ¿Y cuando terminó, qué hizo? Yo llegué a la escuela de teatro como a los 16 años, sí, 16, 17 años. Y me pasó una cosa, yo cuento mucho esa historia porque me marcó. Nosotros estudiamos en una escuela que se llamaba, la Escuela de Arte Dramático creo que se llamaba El Palomar, y quedaba encima, en los altos del Colón. Entonces tocaba subir, estaba a la altura más o menos del Gallinero, eso era una escalera en caracol para llegar allá. Y el primer día que yo fui, de artista, entonces zapato negro, media negra, pantalón negro, buzo negro, saco negro, abrigo negro, cachucha negra, boina, que era lo que llevaba, y gafas Ray-Ban. Y todo de negro. Y cuando llegué a la escuela, que era mi primer día de clase, subí por esa escalera a unas velocidades, pues tenía esa edad y lo podía hacer muy fácilmente. Y a mitad de camino me encontré con don José Prat, don Pepe Prat. Él era un hombre que había llegado de España a raíz de la Guerra Civil Española. Y era un hombre de una cultura inmensa. Él nos dictaba historia del teatro. Era mi primera clase. Yo atropellé a ese señor. Lo atropellé subiendo porque él iba muy despacio. Y yo cuando lo vi dije, este señor no dura más de 8 días, porque lo veía muy enfermo. Sin embargo, él murió como en el 93. Murió de 102 años, una cosa así. Y cuando lo atropellé me dijo que para dónde iba, dije, para clase. Y me miró de hito en hito, parecía un buzo de toda la cantidad de cosas negras que llevaba. Y me dijo, ¿y por qué así? Dije, porque yo soy artista. Me dijo, el artista no se disfraza. Y fue mi primera lección de teatro. Lección de vida, además. Me quité toda esa porquería y empecé a entender lo que era este negocio. Hablemos un poco acerca de su juventud, cómo transcurrieron los años mozos, cómo conoció a su primera esposa. Yo había terminado en la escuela de teatro y fundamos, lo primero que hice fue con un grupo que fuimos a trabajar a la Universidad de América, que dirigía la parte cultural, Próspero Morales Pradilla, que fue como nuestro mentor, nuestro padre putativo, quien nos apoyó todas las locuras de teatro. Y él logró que la Universidad de América comprara lo que fue el Odeón. Yo fui a la entrega del Odeón, eso era una imprenta cuando ellos lo compraron, y eso era una ratonera cuando nosotros llegamos ahí, a rehacer un teatro como ese. Ese teatro era muy, muy, muy lindo, precioso en realidad. Chiquitico, un teatro de bolsillo. Y ese fue tal vez mi primer sitio de trabajo profesional. No porque recibiera dinero, sino porque era donde yo podría aplicar lo que sabía. Ahí ya vinieron otras cosas, hicimos teatro popular de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, aprendí a hacer ese oficio. Ya de ahí me fui a fundar el grupo Teatro del Sena y el Sena me permitió ampliar esa visión, tanto que nosotros recibimos gente de otros países para mostrarles lo que hacíamos. Y era hacer un teatro para campesinos hecho por trabajadores de la ciudad, que era un experimento muy lindo porque era mucha gente, pero fuimos acercándonos a eso y fuimos complementando un plan que se llamó el PPP en el Sena, que era una educación integral. Y esos fueron mis inicios. Yo fuera de eso dictaba clases en la Universidad de América, fuimos a dar al Liceo Femenino con Dinamarca, ahí empezamos a montar obras y ahí conocí a mi primera mujer. ¿Cuántos años de matrimonio hubo allí? Muy poco, como unos 2 años.
poquitico. Muy poco, muy poco. No, es que yo era de una inmadurez total y absoluta. ¿Qué edad tenía usted cuando se casó? Un loco de atar como 20 años, tenía 20 claro. años. Sí, no, eso era una valiente ella, que aguantó todo ese lío. ¿Y tuvo hijos en ese matrimonio? Tuve 2 hijos, Ernesto y Marcela, que trabajan en este momento en el medio también. Y después me casé con Liz. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre un matrimonio y el otro? 3 días. ¿En serio? No, yo no sé, muy poquito. Es que no me acuerdo cuánto así, pero fue muy poco, muy poco. ¿Y en este segundo matrimonio cuántos años lleva? Como 30. Sí, y es que ya después dije, no, porque seguirme casando se me parece muy harto. Y ya tenía 2 hijos de mi primer matrimonio que eran mi vida, y tuve 2 con el segundo matrimonio que eran mi vida, o sea, También. me dediqué a entregarles lo que más quería yo, que era mi propia vida, a ellos, y a compartirla y a hacer... pasaron los años y hoy en día somos excelentes amigos todos, ¿no? ¿Y cómo ha sido en general esa experiencia suya como papá? Bueno, primero fue formativa y educativa. ¿Para usted? Sí, por ahí hasta los 18 años de ellos. Y luego, pues ya terminé mi labor y yo creía que ellos ya debían, con lo que yo les había enseñado, empezar a disfrutar su propia vida y aplicar lo que yo les había enseñado a su vida y a corregir los errores que yo había cometido al enseñarles cosas. Y hoy en día somos muy buenos amigos, pero amigos de cachas. ¿Cachas? ¿Y qué es cachas? Cachas es amigos. Ese es un idioma que no usamos sino nosotros los muchachos. Cuéntenos cómo es su vida actual, cómo transcurre. Mi vida es una vida que a pesar de mi edad está llena de sueños y de esperanzas hacia el futuro. ¿Qué tantas? ¿Qué hay allá en ese futuro? Todas. Yo sigo pensando en hacer más trabajos, sigo pensando que mi trabajo no ha terminado, que yo no puedo... Yo estoy en este momento en la cima de mi capacidad. No puedo sentirme viejo. Sé que lo estoy por años, pero no por calidad humana ni mucho menos espiritualmente. Entonces, en este momento sí tengo muchas esperanzas, hacer espectáculos, hacer programas, hacer hasta el día en que ya el cuerpecito no dé más y fuera. ¿Usted tiene alguna de esas cosas que a veces los seres humanos decimos, yo no me puedo morir sin antes haber hecho esto? No, yo pienso que yo vuelvo y te digo, tengo la fortuna de vida de que todo lo que quería hacer lo he hecho. Al menos en mi profesión, ¿no? He trabajado en todos los medios y he tenido la fortuna de haber sido aceptado por la otra parte, que es el público. ¿Alcanza a tener ratos para estar solo con usted mismo que no tenga nada que ver con el trabajo? Pienso mucho, analizo mucho, sufro el mundo, sufro mi país. Es la parte que menos me gusta de mi vida actual, porque los mismos años lo vuelven a uno analítico y consecuente con lo que está viviendo. Y para mí es terriblemente duro, y a veces pienso que en 55 años de edad que tengo no he tenido un solo día donde pueda decir mi país está en paz. A propósito de ese tema, Carlos, yo quiero hacerle la pregunta que se le formula siempre a nuestros invitados al final del programa. Nosotros creemos que esto del proceso de paz no es necesariamente lo que el gobierno hace con los grupos alzados en armas, sino lo que cada colombiano aporta de sí mismo. ¿Cómo cree usted que yo a nivel personal puedo aportar también para que Colombia viva en paz? A ver, lo que voy a decir va a sonar como harto y como prepotente, pero bueno. Yo he pensado que lo más importante en el proceso de paz comienza en la misma familia. Cuando se acaban los odios entre los hermanos, entre padres y madres, cuando se acaba esa violencia interfamiliar, comienza a haber una paz generalizada. Se encuentra uno con unos odios absolutos dentro del país, donde nadie acepta las teorías de otro y donde todo el mundo ataca lo que otro piensa. Quizá todos estamos equivocados, pero nadie quiere enmendar el error, nadie quiere sentirse culpable.
Entonces, lo primero que yo pienso que hay que hacer uno como colombiano, como individuo solamente, es hacer un análisis personal de hasta dónde llegan sus odios y hasta dónde sus amores. Y cuando ya uno hace ese análisis, sabe si uno es partícipe de ese proceso de paz o uno está atacando ese proceso de paz. ¿Usted personalmente lo ha hecho? ¿Lo hace? Lo hago permanentemente. Y me he encontrado con unas respuestas terribles. Uno tiene a veces odios infundados contra la ideología, contra la raza, contra el color. Y uno tiene que ser muy consciente de que eso no lo da sino la madurez de la vida, el entender que todos somos iguales, que tenemos este país y que no es repartirnoslo, sino es disfrutarlo y compartirlo. ¿Y si es posible llegar a ese punto? No es fácil. No es fácil, pero la voluntad de paz de quienes, no solamente de quienes están involucrados en la guerra, que estamos todos, mas no todos estamos armados, esa voluntad de paz es lo único que nos lleva a entender las cosas. Yo oigo a veces, por ejemplo, no quiero decir nombres propios, gentes que en la guerrilla hablan durísimo. Gentes que en los militares hablan durísimo, que en los paramilitares hablan durísimo, pero todos hablan a nivel personal y ninguno habla a nivel nacional. ¿Es como pensar en equipo, en grupo, en país? Es que fíjese que Colombia es un país muy extraño. Es un país sin personalidad y pienso que eso nos ha llevado un poco a la guerra. Porque aquí la clase alta quiere ser europea. La clase media quiere ser americana y la clase baja quiere ser mexicana. Entonces nos hemos perdido toda nuestra personalidad. No perder nuestra propia identidad. Carlos, gracias por estar con nosotros en Mi Ego y Yo. Muy amables. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.